función externa evaluada en la interna por la derivada de la función interna de x va a ser igual a f de g en x más. Ahora yo dije, yo no puedo decir g en x de la función interna, ¿sí o no? Yo puedo muy bien decir u es igual a g en x. No hay ningún problema con eso, no hay ningún error conceptual. Por tanto, si digo eso, esto es igual a que yo diga entonces f en u más c. ¿Sí? No hay problema con eso. Bien. Ahora, yo no puedo derivar esto. Digo, la derivada de esto, ¿quién sería? Du. ¿Y la derivada de esto sería? ¿Sí o no? Eso vamos a ir trabajando. Digo, u g en x. ¿Sí o no? Y du sería g' en x de x. Por tanto, la integral de f en u de u va a ser igual a f en u más c. Vuelvo a repetir. U g en x. La derivada de esto, ¿quién sería? De u, y aquí sería g' de x. ¿No es lo que tengo aquí? ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Sí o no lo ven? ¿Pero por qué le Esto que tengo aquí, ¿no es lo que tengo aquí? G en x, ¿no es igual a u? Yo digo, entonces es igual a que yo diga qué cosa, que la integral de f en u de u es igual a f en u más c. Si no se entendió, voy a repetir, no hay problema con eso. Repito, ¿sí o no? Sí. Yo parto de la integral de este diferencial, la función externa evaluada en la interna por la derivada de la interna de x. ¿Es verdad? ¿Y esto a qué va a ser igual? F, la función primitiva evaluada para g en x. ¿Por qué? Por la razón sencilla. Si yo tengo esto, esta es mi función primitiva, ¿no es verdad? Si yo la derivo, ¿qué me queda? No es la derivada de la externa, evaluada en la interna por la derivada de la interna. Y aquí yo no tengo f mayúscula, como es la derivada, pongo un f minúscula. ¿Comprendido? Es la primitiva. Hasta ahí van conmigo. Yo digo u igual a g en x, la función interna. ¿Es verdad? Bien. Y digo f en u más c. Hasta ahí estamos claritos, ¿verdad? Bien. Ahora yo puedo decir, bueno, u igual a g en x, la derivada de u es de u. Bien. La derivada de g en x, ¿quién es? G' en x de x. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué yo puedo decir? Lo siguiente. No tengo aquí f en g en x. Esta parte, ahora voy a sustituir esto aquí. Digo, no tengo integral, f en g en x. Y f en g en x no es, g en x no es u, f en u. ¿Hasta ahí? Bien. ¿Y qué me queda? G' en x de x. ¿Es verdad? Pero eso no es igual a de u. Lo sustituyo. Y esto es igual aquí a la función evaluada en u más c. Lo mismo que tenía de este lado. Es todo. ¿Ya se entendió? Ahora vamos a hacer el ejercicio amplio, abundante y bastante. Tengo una deuda con usted. No le La parte de arriba es la función y u es igual a g de g en x, entonces solamente reemplaza la u. Y yo, Entonces le pone f de u abajo.
donde dice de U, Yo le voy a subir si le pones solamente de el U, artículo que yo hice en la de prima revista con X, todo eso no, resuelto. sí, Para que arriba solamente reemplaza para como que que reemplaza la U y la de U. Bien, los ejemplos unidos, nota ahí. Sí tiene sentido. Los ejemplos unidos muestran cómo aplicar ese cómo acentuado porque está limitado. ¿De acuerdo? Los ejemplos unidos muestran cómo aplicar el teorema directamente. ¿Cómo aplicar el teorema directamente? Coma, reconociendo la presencia de f en gen x, g'(x), de f en gen x, reconociendo la presencia de f evaluada para la función interna por la derivada de la función interna. Punto y seguido. Observe, para que tengan esta nota, que la función compuesta, observe que la función compuesta en el integrando, observe que la función compuesta en el integrando tiene una función externa y una función interna. Punto y seguido. Además, coma. ¿La función que? Además, coma. La derivada. La derivada g' en x está presente. La derivada g' en x está presente como un factor del integrando. Está presente como un factor del integrando. Bien, vamos a poner aquí. Ya completo acá. Una función. ¿Qué tengo aquí? Esto va a ser Está la. presente como un factor del integrante. Está presente como un factor del integrante. Observa que la función compuesta íntegramente es una función externa. Esta es la función Además, la derivada de que está presente como función externa. externa e interna sin falta. Esta aquí es función interna. Entonces la función externa, función interna, y esta aquí sería la derivada La función interna. de la función interna. ¿No es así? Y esto aquí va a ser igual. A f en u, a f en u o f de g en x, más c. Vamos a ver los ejemplos. Un momentito, por Y favor. con calma. Que ya entramos en materia, ejemplo. En realidad, pensando que estaba atrasado porque la clase es hoy, yo tengo que subirle al aula todos esos ejemplos, señores. Que es un ejercicio que nos daban resuelto en el libro y yo lo resolví. Con la comprobación de la derivación. Que eso no trae en un libro. Yo los invito a que busquen y me cuenten cuánto lo encontré. ¿Ya puedo borrar? Avisa. Un momentito, por Bueno, favor. las diapositivas eran hasta este punto. ¿Eh? Qué pedo, más de cabeza. Pero tú sabes que yo llego temprano, abro
llamaron al escritor, verifico y todo. Eso es ironía. Q. Bueno, ejemplo 1, voy a borrar. Oye, Un momentito. está bien, espera. Un momentito. Perfecto. Dale suave. Eso va a empezar a ingeniería industrial también. ¿Cómo? Los que están ahí al frente. ¿Quién lo de primero? Sí, no son mayores que nosotros. Que tenemos bastante ejercicio por hacer hoy. ¿Ya? Ya. ¿Tú crees? A ver. A ver, bueno. Ejemplo 1. Reconocimiento del patrón. Reconocimiento del patrón F de G en X. G' en X. Dice, encuentra integral. Tenemos aquí integral de X al cuadrado más 1 al cuadrado 2x de x al cuadrado más 1 todo al cuadrado 2x de x. Miren, ¿qué vemos aquí en este ejemplo? Cuando hablamos de función interna, función externa, tengo que tener el patrón de reconocimiento. Y sí va a ser la función externa. Cuando tengo una potencia, cuando tengo una raíz, el índice de la raíz. Bien, si eso es para funciones que sean en este caso o un polinomio o de este tipo algebraica. Ahora, cuando yo tengo una función trigonométrica, siempre la función trigonométrica va a ser simple cuando su argumento sea la x, nada más. Claro. Pero si yo tengo un ejemplo, cualquier cosa distinta, coseno de 3x, ya eso es compuesta. Mi función externa es la trigonométrica y mi función interna es el argumento de la función trigonométrica. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? Bien, en este caso, como yo tengo una potencia, mi función externa es la potencia. Claro. Y mi función interna es la base de la potencia. Esa es mi función interna. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, aquí yo digo, bueno, la base sería U es igual a X al cuadrado más U, que es la interna, base de la potencia. Ahora, yo voy a derivar. La derivada de U es de U. Y esto que me queda, 2x de X. ¿Es así? Ahora que yo miro lo que he hecho y comparo, voy a tener esto más sencillo, y me doy cuenta de qué cosa. De que yo tengo aquí de U va a ser a 2x de X. O sea que esto, la derivada de la función interna, que en este caso es X al cuadrado más 1, está formando parte del integrando, como hemos visto anteriormente. ¿Hasta ahí estamos claros, sí o no? Bien. Entonces, ya eso tenemos claro. Vamos a tomar una notica ahí. ¿No hay duda con esto que hemos visto hasta aquí? Se puede reconocer que el integrando sigue el patrón, ¿cuál? Este que está aquí arriba. F de G en X por F' en X. ¿Eh? Sigue el patrón F de G en X por la derivada de G en X. Por la derivada de G en X. Punto y seguido. Si usa la regla de la potencia para la integración, y el teorema 4.2 que acabamos de ver, puede escribir. Vamos a hacer esto aquí.
Esto sería f de g en x. F de g en x. Y esto sería g' en x. Este tramo es f de g en x. Y esta es la derivada de g en x. La derivada de x al cuadrado más 1 de 2x. Aquí la tengo. Para ir quedando claro. ¿Bien? Fíjense, yo voy a poner estos casos en los cuales en el integrando esté presente la derivada de la función interna. Yo puedo integrar aplicando la regla de la potencia. Solamente a esta parte. A esta parte. Claro. Puedo hacerlo por tener la presencia en el integrando de la derivada de la interna. Si la derivada de la interna no está, no puedo hacer eso. ¿Comprendió? No la trabajo, pero es la que me permite poder aplicar el método. ¿No es así, Quiroz? Nos quedaría esto. Esto es igual aquí. A. Tengo x al cuadrado más 1. Tengo x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Voy a arreglar la potencia. Trabajo solamente con este. Esto, la derivada de la interna, lo que me permite poder aplicar la regla de la potencia aquí. ¿Quedó claro? La presencia de la derivada de la función interna es lo que me permite poder aplicar la regla de la potencia a la función externa evaluada en la interna. ¿Me expliqué? Y eso me queda, que es 1/3 x al cuadrado más 1 al cubo más c. Ahora, no hemos dicho siempre que la integración y la derivación son procesos inversos, ¿sí o no? Yo obtuve cuando yo integro, obtuve la función primitiva, a partir de la cual se obtuvo una nueva función a la derivada. ¿No es así? ¿Cómo yo sé si lo que he hecho también está mal? Comprobando. ¿Y cómo compruebo? Eso está bien. ¿Cómo compruebo? Ya yo no tengo que decir que f en x, porque obtuve la primitiva, ¿verdad? Es igual a quién? A 1/3 que multiplica a x al cuadrado más 1 al cubo más c. Ahora, si yo derivo esta función primitiva original, ¿qué me debe de arrojar? El diferencial. ¿No es así? ¿Sí o no? Ahora, la derivada. Por eso hay que saber derivar, si no, no puede integrarse. ¿Qué tengo? Una suma. Esta es la regla. La derivada de una suma, la derivada de dos sumando. Y este sumando, una constante, es 0. Y este sumando, ¿qué tengo? Una constante por una función. ¿Es verdad? Entonces sería la constante. ¿Por quién? Por la derivada de x2 más 1 al cubo. Le hago el planteamiento para que no haya duda paso a paso, que nadie se me pierda. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo deriva esto? ¿No es una función compuesta? ¿Sí o no? Entonces tengo que aplicar qué cosa aquí para derivar la derivada cadena. Entonces me queda que esto es igual a 1/3 que multiplica el exponente, ¿cómo pasa? A coeficiente, ¿verdad? Evaluado en la misma base por el exponente menos 1 por la derivada de la base, ¿no es verdad? ¿No era así la regla de la cadena? ¿Se recuerdan? ¿Y esto qué me queda? Vamos a ponerlo aquí, 1/3. Este 3, con este se va, ¿no es verdad? Me queda entonces x al cuadrado más 1
No es 3 menos 1 al cuadrado por la derivada. Aquí, de nuevo, la derivada es una suma. Es la derivada de cada sumando, ¿no es verdad? Sería la derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Y qué obtengo aquí? ¿No es el diferencial? Al yo derivar esta función primitiva que encontré en la integración, me vuelve a producir ¿qué cosa? El diferencial que constituye la integral. ¿Vale? ¿Se entendió? Ahora lo que no queda es el ejercicio, ¿vieron? Bueno, a mí me han indicado que las clases tienen que ser de construcción o que se permite cómo construir aquí, está permiso. Necesito darle, porque si no, ¿de qué manera? Van a aprender la integración por cuenta propia. ¿Qué usted cree? Yo creo que no. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué explica? Me avisa cuando pueda borrar para hacer otro ejemplo, pero ahora con una trigonométrica. ¿Ya puedo borrar? Avisa. El que te diga lo contrario te engañó. Entonces, ejemplo 2. La integral 5 coseno de 5x de x. ¿Qué vemos acá? Ya le había dicho hace un ratito, cuando la función trigonométrica, cualquiera de las 6 son simples. Cuando el argumento es x. Cuando el argumento es distinto de x, es compuesto. Por tanto, aquí es coseno de 5 es una función compuesta, ¿no es verdad? Cuando el argumento es en x. ¿Es así? Yo digo que aquí g en x, aquí va a ser igual a 5x, ¿verdad? Es la función interna. ¿Sí o no? Y eso yo digo que esto es igual a ¿quién? A u. U igual a g en x igual a 5x, ¿cierto o no? Ahora de u voy a derivar. Por eso es que se dice que si usted no sabe derivar, puede integrar. No es un capricho, es una maldad, es una realidad objetiva. Porque necesito constantemente estar derivando para poder integrar. ¿Comprende? Digo, la derivada de u sería de u. Y esto sería la derivada igual. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Y esto, ¿quién es? La derivada de 5x, ¿quién es? Una constante por una función. La constante por la derivada de la función. Y la derivada de x es 1. ¿Sabes por qué la derivada de x es 1, no? ¿Sí? ¿Por qué? Esto elevado a la 1. Porque la derivada de x es 1. Le pregunté, se me ocurrió. Hasta la Se potencia. me olvidó, dígame. Hasta la potencia 1. Y está la potencia. ¿Y entonces qué más? Sí, sí, eso está correcto. ¿Y? Ok, nada. Si tú tienes Es y muy igual límite. es la derivada, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es la potencia que tiene la x? Es 1. Sí. ¿Cómo dice la regla? 1 no pasa coeficiente. Por x elevado a qué? A 1, ¿cómo? Menos 1. Menos 1. ¿Y 1 menos 1 cuánto es? 0. Entonces esto me queda 1 por x a la 0, ¿no es así? ¿Cierto o no? Y todo número elevado a 0 cuánto es? 0. 1. 1, señor. 1 por 1 me queda 1. Ah, eso multiplica. Todo número elevado a 0 multiplicativo, ¿qué pasa? Y se multiplica por infinito. ¿Se entendió? Entonces aquí ya me queda la derivada de g en x y g en x igual a 5x. ¿La derivada cuánto es? 15. 1. ¿Cuánto da? 5. Ahora sí entendí. Ah. Bien, voy a borrar este pedazo. ¿Cómo es?
¿Hasta ahí alguna duda? ¿Qué me percato? Que forma parte del integrando quién. ¿Quién forma parte del integrando? La derivada de la interna. Otro detalle que quiero aclarar, dejar sentado, que se lo digo en cálculo diferencial. Ustedes saben que las multiplicaciones computativas, o sea que los dos factores no son el producto. ¿Cierto o falso? Cuando yo voy a derivar una función compuesta de la trigonométrica, yo no puedo dejar, ¿qué cosa? La derivada de la función interna. Un ejemplo es decir, a ver, puedo decir coseno de 5x por 5, que sería la derivada de la interna, ¿verdad? Ese 5 ahí. ¿Por qué no lo puedo dejar ahí? Porque esa derivada de la función interna multiplica toda la función. Si yo no lo pongo delante como coeficiente, como que está aquí, me indica que lo que estoy solamente multiplicando es el argumento de la función trigonométrica. Claro. Entonces tengo que ponerlo como coeficiente para que multiplique a toda la función, no al argumento. No es lo mismo 5, el coseno de 5x, que el coseno de 5x por 5. ¿Se entendió? El por qué pasa adelante. Porque si no afecta el argumento de la función. ¿Estamos claros hasta ahí? Voy a borrar este pedacito. Ahora, como yo veo aquí, ¿qué va a pasar? Tengo la derivada de la función interna formando parte del integrante. ¿Cierto o falso? La derivada de la función interna, ¿quién es? No es 5. ¿Sí o no? Entonces yo puedo integrar con, aquí como la función es trigonométrica, no puedo aplicar las reglas generales de la potencia. ¿Cierto o falso? ¿Hasta están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero yo conozco, ¿qué cosa? La integral inmediata. Cuando digo inmediata, de la función trigonométrica, quiero decir la integral correspondiente a la función trigonométrica simple. Dicho en otras palabras, la integral de la función trigonométrica cuyo argumento es x, por tanto es una función simple. Que en este caso, yo no tengo integral inmediata para funciones trigonométricas compuestas, cuando el argumento es distinto de x. Ahí van conmigo. Bien, pero, como yo tengo formando parte del integrante a la derivada de la función interna, que en este caso es función interna, ya dijimos que era 5x, y yo tengo al 5 aquí adentro, ¿sí o no? Como está ahí formando parte, eso es lo que me permite poder integrar como si fuese una función simple. Tengo la derivada de la interna formando parte del integrante. Claro. No considero esa derivada como vimos en una anterior, pero es lo que me da el pasaporte, por decir de algún modo, de poder aplicar la regla de que la integral inmediata para el coseno. ¿Se entendió? Por lo tanto, esta integral me da igual a lo siguiente. La integral del coseno, ¿cuál es? El seno evaluado para aquí. Para la función interna, me queda seno de 5x. ¿Hasta ahí van conmigo? Bien. Voy a hacer la comprobación y después voy a hacer un pequeño resumen de todo ejemplo para establecer la diferencia y similitud. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a comprobar. Digo, f en x no es igual a seno de 5x más c, ¿sí o no? Voy a derivar. Comprobarse, pues está mal. ¿Cómo me meter?
Si lo compruebo, obviamente al ser tamaño. Claro. La derivada de una suma, la derivada de dos sumandos, la derivada de una constante es cero. Por tanto, me queda que sería seno de 5x derivado. ¿Qué tengo? Es una función compuesta, porque el argumento de la función trigonométrica no es x solamente, es 5x. ¿Cierto o falso? Por tanto, es la derivada de la función externa evaluada de la función interna por la derivada de la función interna. ¿Se recuerda que le decía que esa regla había que saberse? Como una poesía, ¿se acuerdan? Me va. Como yo digo, le da del cero, coseno, evaluada de la interna, que 5x, por, aquí lo pongo y después lo transpongo. Claro. ¿Estamos entendiendo ahí? Bien. Eso no es menos coseno La derivada estoy derivando. La derivada del seno, ¿cuál es? Coseno. Estoy derivando para comprobar. Ya no. ¿Estamos claros? Bien. Derivada del seno, el coseno evaluada de la interna, que es 5x, por la derivada de la interna. Ahí la pongo, porque estoy planteando la derivada. Cuando ya la derivo, entonces la pongo adelante como coeficiente. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Bueno, entonces me queda 5. 5, el coseno de 5x. ¿Quedó claro? Cuando termine, quiero hacer un resumen explicativo de los ejemplos, que creo que es válido hacer ese resumen. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Sí o no? No, porque si no están de acuerdo, ¿cómo hacer? ¿En serio? No sé, no me acuerdo. Me avisa cuando pueda aplicar nuevamente. Primero, porque te quedas acá. Sí, señor. Estamos viendo dos ejemplos en los cuales en el integrando yo tengo función compuesta y además está presente la derivada de la función interna. Bien, ya tiene un patrón de reconocimiento. Para yo haber llegado a un diferencial que constituye mi integrando con esa particularidad, eso quiere decir que mi función original es una función compuesta y que yo apliqué la regla de la cadena para obtener dicha diferencia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Por tanto, yo tengo que aplicar el proceso inverso. Bien. Tengo que ver qué cosa. Dos casos. Uno, que tenga una función que es una potencia. Y tengo otro caso, que la función es una trigonométrica compuesta. Y ahora vamos a ver la diferenciación y el tratamiento que damos en ambos casos. ¿Hasta ahí va todo conmigo? Bien. Cuando yo tengo un diferencial, que veo mi patrón de reconocimiento, que no es trigonométrica, ¿ok? No es trigonométrica. Yo veo lo siguiente, que la base, función interna, la base de la potencia, que es función interna, está su derivada formando parte de integrando. Esa derivada de la interna lo que me permite su presencia, existencia y ubicación ahí, así, lo que me permite poder entonces aplicar, como tengo una potencia, la regla de la potencia aquí, a la función externa. Su presencia me da esa opción. No trabajo con ella. Bien. Y apliqué mi regla general de la potencia y comprobamos. Ahora, para el espacio de la trigonometría, el ejemplo está pensado con presentación. Claro, para tú, porque así estamos con la idea. En la trigonométrica, yo no puedo aplicar la regla de la potencia. ¿Qué es lo que yo conozco? Cuando la función es simple, el argumento es x, la integral inmediata. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué yo puedo hacer acá? Tengo que verificar qué cosa. Que la derivada de la interna
esté presente ¿dónde? En el diferencial. Si la derivada de función interna que constituye el argumento de la trigonométrica forma parte del integrando, entonces yo puedo integrar aplicando las propiedades integrales inmediatas como si la función fuese simple. ¿Bien? Esa es la diferencia. ¿Bien? ¿Se entendió? Ahora, vamos a ver ahora unos casos, porque no siempre voy a tener la posibilidad de que la derivada de la función interna